Nunca pensé que un simple clic en Facebook terminaría siendo la gota que rompiera todo. A las 7:42 de la mañana del Día de la Madre, me llegó la notificación. Mi hija había subido una foto en la que sonreía entre los brazos de su suegra, con la leyenda, para la mujer que siempre ha estado para mí. Sin una coma de duda, con las manos temblando sobre la encimera, escribí: entonces que tu verdadera familia también se haga cargo de tus cuentas. Tomé la captura, la envié al correo de mi abogada Ava Grant, y cerré la pantalla antes de que Jenna tuviera tiempo de borrarlo. Llevábamos más de un mes sin hablar. Ni una llamada, ni un ¿cómo estás, mamá?, ni siquiera un emoji azul. Solo esas indirectas que gritan desde lejos lo que no se atreven a decir en la cara. Me enteré del brunch con los suegros porque la esposa del primo de Trey lo compartió en sus historias. Habían reservado una terraza en Chicago, flores blancas y mimosas para todos. Jenna usaba el collar de perlas que yo le regalé cuando cumplió 30. Dijo que era de familia. Fui directa al archivador de mi oficina. Saqué la carpeta gris etiquetada Pagos personales Jenna, 2020 a 2024, y empecé a organizar todo en orden. Transferencias, recibos, correos. $27,000 solo en tratamientos de fertilidad, 38 en tarjetas. Lo que más me dolió fue ver el contrato de préstamo sin firmar para la entrada del condominio. Yo había escrito en lápiz: enviar copia firmada esta semana. Nunca la devolvieron. Encendí la cafetera sin ganas de café. Me senté en la mesa con una libreta, y empecé a escribir una lista con 3 columnas. Lo que di, lo que prometieron, lo que no cumplieron. Subrayé en rojo cada incumplimiento. A las 9:16 de la mañana recibí un mensaje de voz de mi nieto Mason diciéndome: «Feliz día, abue». Se escuchaba a Trey de fondo bromeando sobre el brunch y Jenna diciendo: «No lo pongas en altavoz que mamá seguro está llorando». Terminé de escucharlo y lo guardé en una carpeta nueva. Pruebas. Prioridad alta. A las 9:45 de la mañana reenvié todo eso a Ava, con un asunto muy claro. Iniciar proceso de separación financiera. Urgente. La captura del mensaje y los documentos enviados a Ava fueron solo el primer paso. Lo siguiente era entender cuánto había cedido sin pedir nada a cambio. Me senté con una hoja en blanco y empecé a escribir mi nombre completo. Mi edad Valeria Kent, 66 años. Y luego, como si fuera un informe de auditoría, tracé una línea y anoté: activos entregados desde 2020. Lo hice sin llanto, sin ira. Solo números. Fue el único idioma que mi hija y Trey siempre respetaron. Habían pasado 5 años desde que Harold murió. Vendí la cabaña del lago para liquidar los últimos gastos médicos, y con lo que sobró, les transferí $40,000 para lanzar su firma boutique de branding. El contrato no estaba notariado, porque Jenna insistió que hacerlo formal era desconfiar innecesariamente entre familia. Luego vinieron los $70,000 para el enganche del townhome, cuando dijeron que el banco exigía mostrar solvencia familiar. Acepté firmar como cogarante porque solo era en papel. El resto lo fui soltando sin hacer ruido. $8,000 para tratamientos hormonales, $12,000 para abogados de inmigración de una sobrina política de Trey, a quien no he visto ni en foto, y varios depósitos pequeños que ella justificaba con palabras como emergencia, urgente, temporal. Sumaban más de $25,000, ninguno fue devuelto, ninguno fue mencionado después. El total aproximado, $137,000. Ese número me provocó algo más fuerte que enojo. Me dejó en silencio, mirando esa cifra con la misma incredulidad con la que una ve una fractura en su propio cuerpo. Yo, que había fiscalizado empresas enteras, que había rechazado promociones por ética, ahora veía cómo mi propio apellido era usado como etiqueta para robarme con una sonrisa. A las 3:15 de la tarde imprimí el resumen, lo firmé con fecha y lo escaneé de nuevo a Ava. En el asunto escribí: activos transferidos sin contrato vinculante. Requiere clasificación legal. Ese fue el momento en que dejé de ser la madre culpable y volví a ser la mujer que sabía contar. Lo que más me dolía no era el dinero, sino darme cuenta de cuántas veces les facilité borrarme sin siquiera notarlo. El año pasado Jenna no vino a mi cumpleaños. Me envió un ramo sin tarjeta, y cuando pregunté, respondió con un emoji de pastel. Ya era la segunda vez que lo olvidaba. En Navidad, cambiaron los planes a último minuto. En lugar de venir a Des Moines,
Surgió una invitación de último minuto para esquiar con los Prescott. Me enteré por una foto en Instagram. Jenna llevaba mi abrigo azul, el que decía que le quedaba grande. En febrero Mason cumplió 3 años. Yo había comprado un boleto con semanas de anticipación. El día anterior Trey escribió que todo estaba muy justo, y que mejor organizábamos algo por Zoom. Recibí el enlace 5 minutos después de que comenzara la fiesta. Cuando entré, los globos ya estaban en el suelo y la piñata medio rota. Jenna me saludó en voz alta, como para que todos oyeran que no había sido culpa de ella. A veces me decía que tenía mala memoria, que exageraba, que el mundo había cambiado. Pero cada vez que era conveniente, sí recordaban mi existencia. Cuando la oficina de Trey fue auditada y necesitaban a alguien con experiencia para revisar sus estados contables, me llamaron como si nada. ¿Puedes darnos una mirada rápida? Claro que pude. Le salvé una multa. Ni un agradecimiento formal. La omisión de la tarjeta de bebé fue la confirmación. Jenna envió anuncios por correo a más de 50 personas, incluyó a los padres de Trey, a sus tías de Carolina del Norte, incluso a una exjefa suya con quien apenas habla. Pero yo no recibí nada. Solo me enteré porque una vecina me mostró su sobre, orgullosa de haber sido incluida. A las 6:42 de la tarde envié ese detalle a Ava con el asunto. Patrón de desplazamiento. Evidencias no financieras. Y entendí que no estaba exagerando. Estaba documentando. Después de enviar las pruebas a Ava, llamé a Doreen. No para que me consuele, sino para que escuche con atención. Doreen fue mi compañera en la secundaria, y trabajó 40 años como técnica en la oficina de correos. Se jubiló hace 6 meses, y ahora colabora como asistente legal en una firma pequeña. Llegó a mi casa con una caja de escones de limón, su libreta de espiral y un bolígrafo negro con punta fina. Se quitó la bufanda, se sentó en mi mesa y dijo: «Empieza por lo que más te quema». Así que lo hice. Le conté el episodio del post del Día de la Madre. Le mostré la captura, la respuesta que escribí, el correo enviado a Ava. No se rió, no me interrumpió, no dijo lo siento, solo asentía y tomaba notas. Luego saqué la carpeta gris. Puse sobre la mesa las copias de transferencias, los correos impresos, las cartas sin firmar. Doreen revisaba cada página como si fueran documentos judiciales, porque para nosotras ya lo eran. Después pasamos a lo intangible. Las exclusiones, las omisiones, las frases disfrazadas de cuidado. Mamá, estás muy cansada últimamente. A lo mejor ya no te interesa viajar tanto. No te queremos cargar con cosas que son de nuestra generación. Doreen apuntó todo eso con la precisión de quien sabe que las agresiones suaves también se prueban. Cuando terminé, ella preguntó algo que nadie más me había preguntado en meses. ¿Y qué necesitas probar exactamente? La miré un segundo y respondí sin vacilar. Que no fue un malentendido. Fue una estrategia. Ella levantó una ceja. Entonces vamos a documentarlo como tal. Antes de irse, me dejó una hoja con tareas. Conseguir copia del contrato de la venta de la cabaña. Reunir correos donde Jenna hablara de inversión o promesas. Y buscar si existía algún poder firmado a favor de ella. Mañana es miércoles. Si entregamos todo el viernes, Ava puede presentar una primera solicitud de informe financiero el lunes. Asentí. Ya no era solo una madre herida. Era una parte interesada con pruebas en desarrollo. Doreen se llevó una copia de todo. Yo me quedé con el inventario y un cuaderno nuevo donde decidí registrar cada paso, cada gasto, cada silencio que había costado más que un cheque. Comencé esa misma noche con la línea más dolorosa. Transferencia no condicionada, agosto de 2020, $137.000. Luego dividí el monto, $40.000 para lanzar su empresa. Estudio KIT, que en ese entonces era solo un nombre en una carpeta de Drive. Jenna insistió en que era una inversión, no un regalo. Hablamos incluso de ponerme como socia silenciosa, pero al final lo dejamos, para más adelante. Nunca hubo contrato. Solo una promesa verbal en una terraza con 2 copas de prosecco. $70.000 para el enganche del townhome. Recuerdo la llamada. Jenna lloraba. El banco les exigía demostrar fondos líquidos en 24 horas o perderían la propiedad. Me mandaron el número de cuenta con una carita triste y la frase: si no fuera urgente, no te lo pediríamos.
Transferí el dinero en cuanto colgué. Ella me prometió que me agregarían como copropietaria temporal. Revisando los papeles esta semana, confirmé lo que temía. Nunca me incluyeron. Mi nombre no aparece en ninguna escritura. Los 27.000 restantes los fui desmenuzando en 12 líneas separadas. 1.200 aquí, 3.000 allá. Tratamientos de fertilidad, cuentas médicas, asesoría legal para la disputa de nombre comercial que tuvieron con otra firma. Todo fue informal. A veces me decían te lo reembolsamos el mes que viene. Nunca llegó ese mes. En el banco aparecen como transferencias personales. No hay forma de reclamar nada sin un argumento legal. A las 10:18 de la noche, escaneé el cuaderno y lo envié a Ava. En el correo le pedí que preparara una carta de solicitud de estados financieros. Agregué en el asunto: fondos entregados bajo la figura de adelanto patrimonial no formalizado. Posible abuso de confianza. Cerré la computadora, bajé las luces, y me permití 15 minutos de rabia muda. No más. La primera bandera roja apareció en marzo, disfrazada de una llamada corta desde un aeropuerto. Jenna decía que tenía poco tiempo antes de embarcar. Estaba cuidando a Mason por videollamada mientras él me mostraba su nuevo rompecabezas de dinosaurios. Jenna habló rápido, como quien lanza algo sin importancia. Mamá, ¿te importa si usamos tu dirección para unos papeles del trust familiar? Es solo para efectos fiscales. A los inversionistas les da más confianza ver una dirección estable. No entendí bien de qué se trataba, pero la palabra trust sonó inofensiva en su boca. Dije que sí, sin preguntar más, mientras animaba a Mason a encontrar la pieza del cuello del Diplodocus. Colgó en menos de 2 minutos. No me envió copia de los documentos. Ni me explicó quién más aparecía. Supuse que se trataba de uno de esos arreglos corporativos que las nuevas generaciones usan para proteger activos o deducir impuestos. Yo también firmé varios fideicomisos cuando trabajaba como auditora. Pero nunca sin leer. Pasaron días sin novedades, hasta que a finales de abril empecé a recibir correspondencia a nombre de algo llamado Kent Family Holdings Trust. Al principio pensé que era una estafa, de esas que usan apellidos comunes para pescar información. Pero cuando abrí uno de los sobres, vi mi nombre impreso como firmante solidaria. La dirección era la mía, sí, pero el resto, los beneficiarios, el objeto del trust, las firmas, eran completamente ajenos. Jenna no aparecía como fundadora, Trey tampoco. Solo un despacho jurídico de Chicago y un administrador financiero, que nunca había escuchado nombrar. Guardé la carta en una carpeta plástica y tomé fotos de todo. A las 7:23 de la tarde envié un correo a Ava con el asunto: correspondencia irregular, figura legal no autorizada, solicito revisión urgente. Cerré el sobre original con cinta, y lo dejé sobre la mesa como si pudiera extraerle más verdad con solo mirarlo. Esa noche, dormí con la puerta cerrada y la carpeta a la vista. Algo se había activado. Ya no era intuición, era evidencia. A principios de abril llegaron 3 cartas del mismo remitente. Una firma de gestión patrimonial en Evanston, Illinois. No estaban dirigidas a mí directamente, sino a Kent Family Holdings Trust. Pero como usaban mi dirección y venían con el sello de documento confidencial, las abrí. Las primeras 2 eran rutinarias: estados de cuenta, términos legales, advertencias de no compartir con terceros. La tercera, sin embargo, me dejó helada. En la segunda página, bajo una cláusula llamada respaldo fiduciario, mi nombre aparecía como garante secundaria de obligaciones fiscales, en caso de incumplimiento por parte del titular primario. Esa frase sola bastó para que se me secara la boca. Leí todo el documento 3 veces, con la calculadora en mano. Si ese trust llegaba a presentar pérdidas, por inversiones mal hechas o movimientos ilegales, yo figuraba como respaldo de seguridad. No solo no había autorizado nada de eso, ni siquiera sabía quién había colocado mi nombre ahí. No existía ninguna firma manuscrita mía, pero sí un campo con firma electrónica en archivo. Y el domicilio, el mío, con código postal y todo. Me puse los lentes viejos y revisé la letra chica. Descubrí que el documento se había generado desde una dirección IP de Chicago, 3 días después de aquella llamada de Jenna desde el aeropuerto. Ella no mencionó ningún compromiso económico. Solo dijo que era para mostrar dirección de respaldo. El término respaldo ahora tenía otro peso. A las 10:11 de la mañana del día siguiente, llevé el sobre original, los 3 documentos y las copias escaneadas al despacho de Ava. No pedí cita.
La recepcionista la llamó de inmediato y me hizo pasar. Sobre la mesa de vidrio, Ava los revisó uno por uno y solo preguntó: ¿Le diste autorización expresa para usar tu nombre en este documento financiero? Negué con la cabeza. Ella asentó. Entonces tenemos un caso claro de representación fraudulenta. 5 días antes del Día de la Madre, Jenna llamó sin saludo previo. Solo preguntó si estaría disponible durante el verano. Pensé que me invitaba a algún viaje, alguna escapada con Mason. Pero no. Lo que necesitaban era niñera. La nani está fuera por licencia de salud mental, dijo como quien comenta que se fue de vacaciones. Y Trey y yo tenemos el calendario lleno de clientes. Hizo una pausa breve, luego añadió: necesitamos a alguien que esté all in. All in. Como si cuidar a un niño de 3 años fuera una inversión de capital. Como si yo no tuviera agenda, cuerpo, edad o límites. Le pregunté cuánto tiempo estaban considerando. Dijo todo el verano, con tono de obviedad. Cuando le mencioné que quería tomar un curso corto en línea, uno de historia del arte que había postergado durante años, respondió con una risa forzada: ¿Y eso no lo puedes hacer más adelante? Es que, ahora sí te necesitamos de verdad. La palabra ahora me golpeó más que su falta de gratitud. Ahora significaba cuando ya no hay otra opción. Ahora, porque les conviene, no porque me valoran. No dije que no, pero tampoco dije que sí. Solo corté la llamada diciendo que lo pensaría. Después me senté en la cocina, frente al calendario de la pared, y marqué con marcador rojo los 3 meses de verano. No como recordatorio, sino como advertencia visual de lo que estaban intentando robar: mi tiempo. Ese mismo día, imprimí un correo que Jenna me había enviado en 2021 donde hablaba de crear su propio estilo de maternidad sin interferencias generacionales. En ese momento lo tomé como una frase moderna, sin malicia. Ahora lo vi por lo que era: una estrategia para dejarme fuera emocionalmente, pero disponible logísticamente. A las 4:42 de la tarde adjunté el correo a la carpeta digital Exclusión con aprovechamiento. Se la reenvié a Ava con una sola línea: quieren mi tiempo como activo pero no mi presencia como madre. La tarde del Día de la Madre fue aún más brutal que la mañana. Mi respuesta en el grupo familiar había corrido como pólvora. Primero vino el silencio. Luego, el juicio. Trace Brother, ese que siempre se burla de todo con aire de superioridad financiera, fue el primero en reaccionar. ¡Wow! ¡Qué tóxico todo esto! No era necesario. A eso le siguió una cadena de mensajes pasivo-agresivos, gifs de flores, frases recicladas de Pinterest, emojis de corazones rotos. Nadie preguntó cómo estaba yo. Solo les molestó que interrumpiera la armonía digital con una verdad inconveniente. A las 5:17 de la tarde, Jenna me escribió por privado. Su tono era el de quien cuida a una paciente confundida. Mamá, creo que malinterpretaste el post. No era excluyente, era solo simbólico. No quiero que te sientas mal por algo que claramente fue un gesto bonito. Luego, sin dar tiempo a réplica, soltó la frase que me heló más que el resto. Tal vez deberías descansar un poco antes de responder en redes. Estás muy reactiva últimamente. Muy reactiva. Como si mis decisiones fueran síntomas. Como si mis límites fueran brotes emocionales. Ni una disculpa. Ni una explicación por los mensajes borrados. Ni por el uso de mi nombre en documentos legales. Ni por la exclusión reiterada. Solo una evaluación clínica envuelta en ternura falsa. No respondí. Abrí mi bloc de notas y anoté textualmente cada frase. Luego copié la conversación en PDF, guardándola bajo el nombre Tratamiento Condescendiente -12 de mayo. Lo importante ya no era ganar argumentos. Era construir el archivo completo, para que cuando el momento llegara, y llegaría, no quedara duda de cómo se había tejido esta exclusión. Esa noche no cené. Abrí la bandeja de entrada, revisé mis correos con Ava y marqué los pendientes. Luego me serví un té fuerte y lo tomé sentada en el comedor, sin luz, sin ruido, solo con una idea fija. No estaban esperando que explotara. Estaban esperando que me apagara sola. A las 9:40 de la mañana de la noche, con la casa en silencio y la bandeja del correo vacía, abrí una nueva carpeta en mi escritorio. Protocolo de separación, Jenna Kent. No lo hice como una madre herida. Lo hice como lo habría hecho en mi tiempo como auditora.
estableciendo categorías, fechas, pruebas adjuntas y responsables de cada documento. Creé 5 subcarpetas: transferencias sin contrato, correspondencia excluyente, uso indebido de nombre, poderes revocados, promesas incumplidas, cada uno con su propio registro. Guardé copias de los correos del banco, las cartas del trust, las solicitudes sin respaldo formal. Agregué capturas de pantalla con las fechas visibles, anotaciones de llamadas y los fragmentos de audio que conservaba por costumbre. Mensajes de voz donde Jenna me pedía discreción, o me aseguraba que todo quedaría claro más adelante. Esa frase se repetía como una especie de contraseña para cada abuso. A las 10:16 de la mañana escribí una nota interna. Jenna no actúa por olvido sino por diseño. Construyó su independencia a base de mi disponibilidad. Ahora que establezco límites, responde con duda, culpa o silencio. Subrayé 3 veces la palabra diseño. Porque eso era. No había nada improvisado. Solo una secuencia cuidadosamente ejecutada para mantenerme útil pero invisible. Cuando terminé de cargar los archivos, redacté un correo dirigido a Ava con el asunto. Inicio de separación estructurada. Solicito plan de acción escalonado. Incluí un índice con los archivos adjuntos, señalando lo más urgente: revocación de poderes, verificación del trust y carta formal de cese de soporte financiero. Apagué la computadora a las 10:48 de la mañana. Me preparé un té, el segundo de la noche. Esta vez no lo tomé en la cocina. Me senté en mi habitación, con la puerta entreabierta, como si el aire frío pudiera llevarse lo último que me quedaba de culpa. Había terminado el inventario. Lo siguiente era reclamar lo que me pertenecía: tiempo, respeto y silencio donde antes solo había ruido. El lunes a primera hora fui al banco. Llegué 20 minutos antes de que abrieran y fui la primera en la fila. Llevaba mi carpeta de documentos y una carta redactada por Ava con instrucciones claras. Revocar el poder notarial que Jenna me había hecho firmar durante su segundo intento de fertilización in vitro. En ese entonces dijo que era por si algo salía mal en el procedimiento, y que era solo para temas médicos. Avergonzada por su vulnerabilidad, firmé sin revisar. Hoy sé que ese documento le daba acceso a todas mis cuentas corrientes, certificados de depósito y línea de inversión pasiva. Un poder amplio, legal y en silencio, que ella jamás usó directamente, pero que le daba libertad para decidir sobre lo mío. La asesora bancaria me pidió una identificación y leyó la carta. Me miró con esa mezcla de respeto y lástima que suelo evitar. No hice comentarios. Solo pregunté cuánto tardaba en hacerse efectiva la revocación. Inmediato, señora Kent, respondió. Me entregó un comprobante con sello electrónico y una copia física. Luego me ofreció la opción de trasladar mis fondos líquidos a una cuenta nueva, bajo custodia fiduciaria. Acepté sin titubear. Llamé a Ava desde el estacionamiento. Está hecho. Ya no tiene acceso. Ella pidió que escaneara los comprobantes y los enviara esa misma tarde. Este paso cambia el tono del caso, Valeria. Ya no estás pidiendo explicaciones. Estás marcando límites jurídicos. A las 2:38 de la tarde, hice la transferencia de activos a la nueva cuenta. Un fondo de inversión conservador, gestionado directamente por el despacho legal. Quedaba fuera del radar inmediato de Jenna y su equipo. Esa noche, rompí la tarjeta secundaria que le había entregado hace 3 años, cuando dijo que necesitaba una línea de respaldo por si algo pasaba con su banco. No pasó nada. Solo aprendió que yo era accesible. Ya no lo soy. Durante esa semana, trabajé cada mañana como si volviera a estar en la oficina. Sin distracciones, sin música, sin pausas innecesarias. Doreen venía a las 9 en punto con su libreta y un portapapeles. Cada día nos enfocábamos en un rubro distinto: transferencias bancarias, promesas de reembolso, propiedad compartida. Todo con hora, fecha y captura. El martes organizamos las pruebas de aportes a la empresa. Tenía correos donde Jenna me agradecía haber creído desde el día 1, facturas pagadas por mí a nombre del estudio, y 3 comprobantes de transferencias hechas desde mi cuenta a la de Trey, bajo el concepto capital inicial. Nunca firmé un contrato, pero sí firmaron recibos. Los habíamos olvidado en una carpeta sin archivar. Doreen los encontró. El miércoles hicimos lo mismo con los gastos del townhome.
el correo del notario con mi nombre como depositante, el recibo de transferencia con asunto fondo puente, y un mensaje de texto de Jenna. En cuanto podamos te agregamos al título. Nunca me agregaron. El jueves escaneamos conversaciones donde ella se refería a mí como nuestra inversionista principal cuando hablaba con su socia de marketing. No tenía idea de que yo tenía copia de esos mensajes porque me los había reenviado por error hace 2 años. Los había guardado por ternura. Hoy eran evidencia. Doreen preparó un índice digital y un resumen por sección. Ava lo revisó todo el viernes y confirmó que era suficiente para emitir una solicitud formal de información financiera. Con esto podemos pedir libros contables, estados de cuenta del estudio y la relación de socios. Si se niegan, procedemos con demanda de reconocimiento de aportación. A las 4:16 de la tarde, Ava me envió el borrador de la carta. Revisé cada línea, corregí un par de fechas y autoricé el envío. Ese mismo día, el documento salió por correo certificado con acuse de recibo. Ya no era solo mi palabra, era un expediente. El lunes a las 11 de la mañana, Ava me llamó con 3 palabras que lo cambiaron todo. Necesitamos a Elise. Elise Salvatierra había sido la CFO del estudio durante poco más de 1 año. Renunció en enero, sin previo aviso. En su momento Jenna me dijo que fue por diferencias creativas y que Elise no tenía la visión necesaria para crecer. Ahora entendía que lo que no tenía era tolerancia para ciertas prácticas dudosas. Busqué su número entre los contactos viejos de mi celular. Lo encontré guardado como Elise, contabilidad Jenna. Dudé unos segundos, luego marqué. Respondió al segundo timbrazo. Me presenté. Le recordé quién era. Hubo un silencio breve. Después dijo: sabía que algún día llamaría. ¿Dónde prefiere vernos? La recibí en casa 2 días después. Llegó puntual, con un folder rojo y una expresión de quien ha esperado demasiado para contar lo que sabe. Se sentó en la sala, aceptó un té de jengibre y dijo sin rodeos: lo que usted puso, lo usaron como capital sin declararlo. El estudio se mantuvo a flote gracias a eso, pero nunca fue registrado como inversión externa. Ava se unió por videollamada. Elise explicó que había preguntado varias veces por los contratos de aporte, pero Jenna insistía en que todo era familiar y que mamá no necesitaba papeles. También reveló que parte del dinero se había desviado a una cuenta secundaria, a nombre de Trey, para gastos personales de representación. Elise entregó copias de 3 correos donde manifestaba su preocupación. También una tabla de ingresos y egresos no auditada. Ava tomó nota de todo y le pidió una declaración jurada. Ella aceptó sin titubeo. Solo quiero que conste lo que vi. No merecen seguir usando su nombre para esto. A las 6:12 de la tarde Elise firmó la primera versión de su declaración, y se comprometió a comparecer si era necesario. Ya no era yo contra ellos. Ahora hablaba una testigo. El 3 de junio a las 8:22 de la mañana, redacté un borrador de carta. No emocional. No maternal. Directa, ordenada y con puntos numerados. Ava me ayudó a pulir el lenguaje legal. Doreen revisó la ortografía y los datos. No dejé adjetivos, ni explicaciones. Solo hechos, fechas, cifras. Lo titulamos Notificación de separación patrimonial no contenciosa. Kent y asociados. El cuerpo de la carta tenía 3 secciones. La primera notificaba la revocación oficial de cualquier acuerdo financiero implícito. La segunda exigía el envío de estados contables auditados del estudio, así como la restitución proporcional de aportes no formalizados. La tercera advertía que, en caso de no recibir respuesta antes del 1 de julio, se procedería con una acción de reclasificación patrimonial y la solicitud de un embargo preventivo sobre activos de la empresa. No era una amenaza. Era un plan de acción fechado, numerado y en regla. La envié a las 10:03 de la mañana por 3 vías: correo electrónico, correo certificado con acuse de recibo y entrega física en el buzón del estudio en Chicago. Doreen me acompañó en ese último paso. Se bajó del coche, caminó con paso firme hasta la puerta de cristal, dejó el sobre y tomó una foto con la dirección visible. Nadie nos vio. No tocamos el timbre. No era una conversación. Era una notificación. En el sobre también incluí copia del expediente de Elise, las transferencias bancarias clasificadas por fecha, y el comprobante de revocación del poder. Todo lo que evitaban firmar lo firmé yo.
Esa misma tarde Ava registró la intención de reclamo ante la Secretaría de Comercio de Illinois, dejando constancia de mi nombre como aportante informal no reconocida. Con eso, se abría la vía para solicitar medida cautelar sobre activos de la sociedad. No era un juicio aún, pero sí una sombra sobre cualquier intento de mover dinero. Esa noche, dormí por primera vez sin tener que repasar mentalmente cifras. Lo esencial ya estaba por escrito. Lo personal, archivado. 3 días después de recibir mi carta, Jenna no respondió directamente. No llamó, no escribió. En su lugar, subió un episodio nuevo a su podcast. El título era provocador. Cuando los padres convierten el dinero en arma. La escuché completa, con un bloc de notas al lado. 43 minutos de monólogo cuidadosamente editado, donde me presentaba como una madre que no sabe soltar, una figura de control que usa su ayuda como forma de manipulación, y una mujer mayor que no entiende los límites saludables de la adultez. No mencionó mi nombre, pero las fechas, las cifras y hasta una anécdota del dinero enviado durante un tratamiento eran demasiado específicas. Trey intervino en los últimos 10 minutos con voz conmovida. Dijo que estaban agotados de tener que justificar cada decisión, y que abrir su historia públicamente era un acto de valentía. Mencionaron el trust familiar como una herramienta que su abogado recomendó, y justificaron no haberme informado, para evitar estresarme. Una estrategia que, según ellos, salió mal por falta de comunicación intergeneracional. A las pocas horas, el episodio acumulaba cientos de comentarios. La mayoría eran de seguidores jóvenes agradeciendo la honestidad. Otros ofrecían apoyo económico. Jenna había vinculado un nuevo GoFundMe, titulado Reconstruyendo desde el respeto. En 2 días, recaudaron más de $8.000. Lo esperaban. Sabían que con la narrativa correcta, podían disfrazar el conflicto legal como drama familiar. Sabían manipular. No respondí públicamente. No llamé a nadie. Solo copié el audio. Tomé capturas de pantalla del crowdfunding y de los comentarios donde se hablaba de abusos financieros, y los guardé bajo la carpeta narrativa manipulada. Respuesta pública indirecta. Ava me pidió conservar todo con fecha y metadatos visibles. Doreen generó un informe cronológico con enlaces activos. No me dolió el episodio. Lo que dolía era confirmar que mi hija prefería contar una historia que la eximiera, en lugar de enfrentar la que la comprometía. Pero no era sorpresa. Era parte del patrón. Y ahora, también parte del expediente. No respondí al episodio pero tampoco lo dejé pasar. A la semana siguiente pedí a Ava que agendara una reunión formal de mediación. No quería gritos, ni escenas, ni más excusas disfrazadas de heridas. Solo un espacio neutro, con reglas claras, y un tercero que lo registrara todo. Ava propuso hacerlo en su oficina, con una transcripción oficial a cargo de una profesional del tribunal. La sala de juntas era amplia, sin decoración sentimental, sin fotografías, sin café servido por compromiso. El tipo de lugar donde nadie puede fingir que esto es una charla de domingo entre familia. El lunes 24 de junio envié la invitación por correo electrónico, usando el asunto más limpio que se me ocurrió. Aclaración financiera familia Kent, mediación voluntaria. El cuerpo del mensaje iba directo, fecha, hora, ubicación, duración estimada, y una cláusula específica que decía, habrá registro completo en audio y acta escrita, con presencia de partes involucradas y asesoría legal opcional. No era una trampa, era un espejo. Jenna no respondió de inmediato. Trey escribió desde su correo corporativo 3 líneas ambiguas. Gracias por la invitación. Revisaremos con nuestros asesores. Nada más. Ninguna confirmación. Ninguna objeción. Ava me recomendó prepararme como si fueran a asistir. El martes imprimimos las tablas financieras, los comprobantes de transferencia, el testimonio de Elise firmado, y los documentos del banco que confirmaban el cambio de titularidad. Doreen ordenó todo en carpetas idénticas, una para cada parte, una para el acta oficial, y otra sellada para presentar en caso de escalamiento. El viernes por la tarde enviamos un segundo recordatorio. Fecha, viernes 28 de junio. Hora, 10:30 de la mañana. Duración estimada, 90 minutos. Asunto, clarificación patrimonial entre partes con vínculo legal y afectivo. Nada más.
sin calificativos, sin súplicas. Una cita con hora fija y consecuencias si no se presenta. El viernes 28 de junio llegué a la oficina de Ava 15 minutos antes. Llevaba ropa sobria, sin maquillaje, y la carpeta azul con cada documento numerado. No me temblaban las manos. Jenna y Trey llegaron justo a las 10:29 de la mañana. Sin saludo, sin contacto visual. Se sentaron frente a mí en la mesa de vidrio. La taquígrafa del tribunal activó la grabadora, dijo la hora en voz alta y pidió a todos que se identificaran. Ava tomó la palabra y abrió con una frase precisa. Esta reunión tiene como fin documentar la participación financiera de la señora Valeria Kent en las actividades patrimoniales y comerciales de los señores Kent Prescott, así como formalizar la desvinculación solicitada. Yo no dije nada. Solo deslicé hacia el centro de la mesa una carpeta delgada con separadores. La abrí sin apuro y mostré primero la tabla de aportes, con fechas y montos. Luego los extractos bancarios, los correos de agradecimiento, los recibos de servicios pagados por mí a nombre del estudio. Después, el documento de transferencia del banco con la firma de revocación notariada. Los movimientos del trust con mi nombre sin autorización. La declaración firmada de Elise, en donde detallaba cómo mis aportes fueron utilizados como capital operativo sin registrarse formalmente. Por último, reproduje un mensaje de voz que Jenna me dejó hace 2 años. Mamá, sin ti nada de esto existiría. Tú básicamente financiaste todo. La frase quedó en el aire. Jenna cruzó los brazos. Trey no levantó la vista. Ninguno intentó negar nada. Ninguno pidió detener la grabación. Ava cerró la carpeta. La empujó suavemente hacia ellos y dijo: estos materiales han sido revisados para determinar su validez jurídica. A partir de este momento, se solicita su reconocimiento o la apertura formal de litigio por omisión. Jenna no respondió, solo bajó la cabeza y firmó la hoja que formalizaba la aceptación del proceso de separación de activos. Sin argumento. Sin acuerdo especial. Sin sonrisa. Había más poder en ese silencio que en cualquier discurso. Jenna no dijo una palabra mientras firmaba. Su letra, antes elegante y redonda, ahora temblaba apenas. Trey solo observaba el suelo. Ava revisó los papeles con calma, colocó cada copia en su carpeta correspondiente y notificó en voz alta que el acuerdo quedaba registrado como separación patrimonial voluntaria, con reconocimiento tácito de aportes no declarados. El acta quedó firmada. El proceso legal, completo. Me levanté sin prisa. Abrí mi bolso, saqué un pequeño llavero de metal negro, y tomé la llave vieja de mi casa, la misma que Jenna me pidió, por si algún día necesitaba entrar sin molestar. La dejé caer en el cuenco de cerámica blanca que había en la recepción del despacho, junto a bolígrafos y tarjetas de presentación. No dije nada. Nadie preguntó. Volví al coche con la ventana entreabierta y el aire caliente pegado al cuello. Manejé directo a la ferretería. Compré un nuevo juego de cerraduras y un juego doble de llaves. No pedí instalación. Esa misma tarde, las cambié yo sola, con un destornillador viejo y una linterna de mano. A las 6:47 de la tarde, guardé las llaves nuevas en una caja fuerte pequeña, comprada en efectivo esa misma semana. Tiré el duplicado extra al fondo del contenedor metálico del jardín, cubierto con tierra, sin testigos. No sentí alivio, sentí espacio. Por primera vez en años, cada centímetro de mi casa, de mis cuentas, de mis decisiones, me pertenecía otra vez. No tenía que dar explicaciones. No tenía que vigilar mi tono. No tenía que estar disponible. Lo único que debía hacer era vivir según mis propios términos. Y eso, a los 66, no era tarde. Era justo a tiempo.